La doctora Mónica Cuñarro es abogada especialista en Derecho Penal y licenciada y especialista en Administración de Justicia. Ingresó a la justicia en el año 1984, desempeñándose desde entonces en diversos fueros e instancias. Fue la fiscal a cargo de la primera unidad de crimen complejo y narcotráfico. Es profesora universitaria de grado y posgrado y especialista en temas de género. Doctora Cuñarro, le damos la palabra. El micrófono, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y dentro de la invitación por ser la única mujer a la que le toca hablar en el día de hoy, por lo que espero que me den los mismos minutos que al doctor Rizzo, por una cuestión de paridad de género. Y bueno, dicho esto, la convocatoria tiene que ver sobre tres proyectos de ley. Antes de comenzar con los tres proyectos de ley, debo decir que los tres proyectos son parciales, es decir, no son proyectos que tengan que ver con una reorganización integral del Ministerio Público Fiscal, sino que están dos de ellos limitados al mecanismo de designación, de remoción, la duración del plazo del procurador, y el proyecto del doctor Veterniker, espero haberlo pronunciado bien, es un poco más extenso y avanza sobre otros aspectos. Ahora, ninguna de estas cuestiones, me parece a mí, tendrían sentido o sí tienen sentido si uno no lo enmarca en algo que muchas veces ya he dicho públicamente, que es un problema que arrastra en parte la justicia de la que formo parte, que es la politización de la justicia que se ha dado en los últimos periodos. Lo digo como algo que entiendo nocivo para el Ministerio Público Fiscal, para el Poder Judicial en general. Entonces, aquellas mecánicas que tiendan a volver todo a su origen, siempre voy a estar a favor. El Ministerio Público Fiscal tiene una tradición o una historia, pero bueno, podríamos decir que en 1853, como para hablar un poco de qué o dentro de qué ubicación de ingeniería constitucional estamos hablando, en el cual la Corte contaba con dos fiscales y la residencia de los ministros de la Corte y de los dos fiscales en 1853 estaba en el territorio de la capital federal o la ciudad autónoma, territorio cedido por la provincia de Buenos Aires hasta nuestros días para esas autoridades. A partir de ese momento y luego de la Constitución de Sampay, que finalmente no es sancionada, se podría decir que hubo dos modelos en disputa en 1994 y que podemos decir que en términos teóricos se mantienen hasta hoy. Aquellos que entienden que el Ministerio Público tiene que ser un modelo o estar más cerca del Poder Ejecutivo, que es el modelo de Estados Unidos. Hemos visto ahora con el tema de las elecciones una orden directa del presidente Donald Trump al General Attorney, que inició una investigación por fraude en las elecciones. ¿Por qué? Porque es un mecanismo totalmente distinto, es un mecanismo de tipo electoralista, llega a ese lugar no solamente quien es ministro de Justicia, sino quien tiene el partido que tenga la mayor cantidad de votos. No ha sido ese el modelo elegido en nuestro país, está muy lejos de eso. Yo no soy partidaria de ese modelo, como no lo es tampoco Ferraioli, pero cuando nuestro país se vio un ministerio público alineado al Poder Ejecutivo. Digamos que hasta la finalización, como decía el doctor Becerra, del gobierno de Carlos Menem. Es decir, que los fiscales eran designados y removidos por decreto. Lo mismo también pasaba con el procurador general. A partir de esto que trajo, no sé cómo llamarlo, distorsiones muy negativas
muy negativas para el Ministerio Público Fiscal, abordamos o llegamos a la primera ley, que es la 24.309, que decide incorporar al Ministerio Público Fiscal como un órgano extrapoder. Y en esto voy a discrepar con el colega, con el doctor Rizo, porque no lo define como un órgano extrapoder los convencionales como al defensor del pueblo o al auditor general, si no lo hubiese colocado dentro del capítulo del Poder Ejecutivo, sino que decide que no forma parte del Poder Ejecutivo, no forma parte del Poder Legislativo, no forma parte del Poder Judicial, digamos que era un contrapunto de los convencionales. El doctor Maqueda estaba de acuerdo, junto con otros convencionales destacados como Jorge de la Rúa, que tenía que formar parte del Poder Judicial, y el voto mayoritario, o digamos, dentro de los votos mayoritarios, el voto de Manata dice no. Atento a que esto ha sido un pantano, tiene que ser un órgano extrapoder que tiene que tener determinados requisitos. Independencia de todos los poderes, prácticamente, por esto digo como órgano extrapoder, autonomía funcional del procurador como cada uno de sus miembros y otro tipo de garantías como inmunidades por la tarea que tenía que desempeñar, que es hacer representar los intereses de la sociedad. Y en esa representación de los intereses de la sociedad se da lo que el doctor Parrilli decía hace un rato. Intereses fácticos, a veces que no pueden estar de acuerdo, sean con cuestiones penales o con cuestiones no penales que tenga que representar el Ministerio Público, comerciales, derechos del consumidor, empresariales, lavado de activos, como también persecución penal, entre otras cosas, a los integrantes de los distintos poderes públicos, como por ejemplo, qué sé yo, del Poder Legislativo. Entonces, para esto, él consideraba que tenía que tener un grado de autonomía y de independencia muy, muy importante, y que la reglamentación del 120 tenía que contener estos principios. De hecho, si bien sé que voy a tener más que 10 minutos porque los pedí por los que se los dieron al doctor Rizo, no me quiero extender, sí es importante ver en la discusión de la primera ley, de la cual fui coautora, la primera ley de Ministerio Público, justamente el debate sobre el mecanismo de designación y de remoción del procurador, al que llegan a la conclusión que tiene que ser, digamos, el de los 2/3, está basado en 3 dictámenes, que en ese momento era el dictamen del doctor Vidar Campos, el doctor Espota y del doctor Sagüez. ¿Por qué? Porque decían que se necesitaban mayorías muy especiales, con grandes consensos, atento a que se tenía que llevar tareas por delante de suma importancia. Una de ellas es la que destacó el doctor Becerra. Un procurador sin 2/3 jamás hubiese sido capaz de poder firmar y apoyar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Y si ustedes se fijan en el desarrollo de todo el Ministerio Público y tomamos algún tipo de delito en particular, diríamos que los más graves son los delitos de lesa humanidad. Y vemos que con los distintos procuradores, en el caso del doctor Becerra, él ya mencionó lo que hizo, pero lo ratificó como integrante del Ministerio Público Fiscal. En el caso del doctor Rigui, tuvo que conformar y organizar los juicios de lesa a lo largo de todo el país, y también lo pudo hacer gracias, creo yo, a ese apoyo y a ese gran consenso. En el caso de la doctora Gil Carbó, le dio una particular significación al conformarla con una procuraduría, y aún en un caso que se está transformando en una cosa extraña, porque la verdad que no es común tener un procurador interino tantos años, esto no fue un impedimento para el dictamen en la causa Cruceros del Norte. Digo, porque muchas veces, más allá de lo académico o de las normas, uno ve cómo funcionan algunas instituciones con determinados casos en particular. Yo creo que en los temas de lesa humanidad, sin duda,
ha funcionado muy bien y creo que ha sido un modelo para el resto del mundo y para el resto de los ministerios públicos del mundo, que muchas veces muchos de los disertantes comparan cuando no tienen por qué ser comparados con el Ministerio Público en la Argentina, porque ninguno tiene un lugar en la Constitución, ni en las constituciones provinciales, ni en la Cava. O forman parte del Poder Judicial o están más cerca, digamos, del Poder Ejecutivo. De los dos proyectos o de los tres proyectos con respecto al tema, ahora va a parecer como que estoy durmiendo, pero es porque estoy tratando de buscar un cuadro, que es donde he colocado los proyectos. Tenemos que la ley anterior como la actual hablan de 2/3 de los presentes. En el caso del proyecto de Lustó, se habla de Poder Ejecutivo, que esto se mantiene con acuerdo del Senado con 2/3 de los presentes en el artículo 1. El proyecto de la senadora Krexler, Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado con 2/3 de los presentes en el artículo 1. Y en el proyecto de Berendiker es Poder Ejecutivo más acuerdo del Senado con mayoría absoluta. Es decir, es el único que cambia con respecto a los anteriores en cuanto a modificar las mayorías. Digo, cambia con las dos leyes porque la 27.148 está vigente. Que no se ponga en práctica en su totalidad es otra cuestión. Duración en el cargo, tenemos las dos leyes anteriores vitalicios. En el caso de Lustó, 6 años pudiendo ser reelecto por un periodo. En el caso de Krexler, 5 años pudiendo ser reelecto por una sola vez. Uno en el artículo 3, otro en el artículo 1, y en el caso del tercer proyecto, 5 años, reelecto por otros 5 con una sola vez. Es decir, es el que mayor cantidad de años da, hasta sobrepasa a Chile y casi llega a Uruguay, que son modelos que para los que estudian el tema están en franca discusión. En cuanto al tema de la remoción, tenemos que los dos primeros proyectos, las dos primeras leyes vigentes establecen juicio político, remoción a través del 53 y 59 de la Constitución Nacional, y en el caso de Krexler y Beresliker, tenemos que se habla de una decisión del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por 2/3 de los presentes, pero en el caso de Berendiker agrega una nueva causal, pero además se puede producir por decisión del Poder Ejecutivo, por acuerdo del Senado con mayoría, por la solicitud de cualquier miembro de un diputado con una mayoría absoluta, o con acuerdo del Senado por mayoría absoluta en el artículo 11. Bueno, acá, en esta parte, voy a decir que entiendo, las leyes no son inconstitucionales porque sí, pero sí afectaría algunos artículos, digo por la pregunta del doctor Pais, si los legisladores pueden o no pueden legislar, o hasta dónde pueden legislar. Bueno, son decisiones políticas que toman ustedes, pero es verdad que el poder, digamos, el poder y la convencional constituyente no da cheques en blanco para que los legisladores puedan hacer cualquier tipo de interpretación, y lo mismo digo, cuando los legisladores legislan, tampoco los jueces tienen cheques en blanco para decir que cualquier cosa es inconstitucional. Es decir, que hay límites, y es un límite, y ese límite es finito. Yo entiendo que esta discusión no puede estar fuera de otra discusión, la discusión de la lucha o el problema que le ha tocado al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, con la relación espuria con los servicios de inteligencia, que esperemos que haya algún anteproyecto de ley para que reforme esto, como fue el decreto 1311 del senador Parrilli, y creo que esto tampoco puede estar, digamos, aislado del acusatorio. Yo me pregunto por qué tiene que haber un acusatorio que va arrancando en el país en forma parcial, cuando hay un lugar en donde tranquilamente no hay problema con los recursos humanos, con la capacitación de los recursos humanos, con la parte edilicia,
y mucho menos con el tema del personal, porque la mitad del Ministerio Público Fiscal, yo por ejemplo, solucionamos los casos con resolución alternativa de conflictos, donde esto no pasa, donde no se usa el 196, donde no hay resolución alternativa de conflictos a través, digamos, de alguna de las alternativas que nos da el código acusatorio, es en Comodoro Pi. Ahora, ¿por qué en Comodoro Pi no se utiliza? La verdad, no tengo la respuesta, pero una propuesta bien concreta que les hago, porque yo creo que no puede ser que desde que llegó la democracia el presidente Alfonsín estuvo tratando con el doctor Mayer y Binder de reformar la justicia nacional y federal con un código acusatorio, no se haya podido lograr hasta nuestros días cuando tenemos un código que está vigente. Entonces, lo primero que pediría es que por favor en el cronograma de la comisión bicameral del código acusatorio pongan Cava, porque Cava está en condiciones de funcionar. Una de las condiciones que se necesitan es la cantidad de fiscales y se entiende más o menos un promedio de 4 a 5 fiscales por cada juez por la cantidad de audiencias. Y luego me parece que es muy importante señalar que cuáles son las exigencias o los controles. Bueno, yo veo un avance del Poder Legislativo en el proyecto del doctor Beterniker, que realmente es inconstitucional por violación de la Convención, como decía, la Convención Americana en el artículo 8, por los fallos que tiene la Corte Interamericana. No creo que se haya hecho con ese criterio, para nada. Creo que traería problemas. De hecho, hay una denuncia del relator Sayán. Uno de los capítulos es el capítulo de la doctora Alejandra Gil Carbó, pero es un capítulo relacionado al Ministerio Público Fiscal y que en la última parte Sayán le pide explicaciones al Poder Ejecutivo del anterior gobierno por 2 proyectos de reforma a la ley de Ministerio Público, que fueron remitidos por el anterior ministro de Justicia, el doctor Garabano, que tuvo una respuesta, digamos, del Poder Ejecutivo actual, del doctor Alberto Fernández, cuyo contenido no conozco, pero lo que sí les pido es que para no incurrir nuevamente en nuevas denuncias o en una investigación en curso, que por lo menos el mecanismo de remoción con la mitad más uno, es decir, estas nuevas propuestas de Berenice se quiten por la injerencia que tendría el Poder Legislativo y el debilitamiento concreto a la Procuración General de la Nación. Me parece interesante lo que agrega Berenice de las procuradurías especializadas. Ahí le diría que agregue una de ambiente. A mí me parece que es muy importante el tema de agregar una de ambiente y una de derechos de los consumidores, porque todo parece ser el centro en el tema penal y nos olvidamos de los temas no penales. A favor, digo, ya que estoy siendo tan crítica con usted y no quiero que me tome tirria. Se olvidó de la UFEN, se olvidó de la paridad de género, Berenice. Le pido por favor que ahí en los concursos, que es algo positivo, agregue por favor que el tribunal esté integrado por paridad de género y que lo mismo con respecto al listado. No veo cuál es el sentido de agregar un representante de la comisión bicameral dentro de los concursos. Sí me parece por ahí hasta discutible, alguien con algunos requisitos especiales de un órgano interuniversitario, porque tendríamos a la comisión bicameral no solamente con el control lógico que tiene que dar la Procuración General, yo agregaría ahí que el mayor control que tiene que dar un procurador en senadores y en diputados es cada año decir cuál es el objetivo concreto que va a tener en aquellas áreas que yo veo las mayores flaquezas. Esas áreas en las que yo veo las mayores flaquezas, ya las dije cuando fui asesora de Honoren por un decreto firmado por la doctora Cristina Fernández de Kirchner en una comisión que integramos a Honoren dentro del Poder Ejecutivo y que tenían que ver con el problema del narcotráfico. Esto no es una novedad. El primer presidente que vio este problema fue el doctor Alfonsín, trató de crear una comisión, después tuvo otros problemas, bueno, hubo muchos problemas, la verdad es que no se pudo avanzar. Hoy tenemos lugares como Rosario,
pero que Rosario es una luz sobre la que todos miramos porque hay homicidios, pero no es que el problema del narcotráfico y las relaciones con las fuerzas de seguridad, con algunos jueces, con algunos fiscales y con algunos sectores del poder político económico no existan en otras provincias. Y es un problema realmente muy fuerte y muy grave, desde en la Cava, que van ocupando una cuadra, a fuerza de pistola, le van sacando las casas a gentes humildes, hasta todo el dinero que termina siendo utilizado, lavado, en aquellos sectores que no son los sectores más pobres donde existe el tema, digamos, de la distribución del narcotráfico en algunas zonas. Eso hay que regionalizarlo muy bien, hay que verlo como un tema muy complejo. Agregaría también, como dije, el tema del ambiente, los delitos vinculados al narcotráfico. Casi nadie nace en una banda siendo banda de narcotraficante. Antes comenzaron con robos de autopartes, piratería del asfalto, y luego se van convirtiendo en esas bandas muy consolidadas. Ahí me parece que tiene que haber, sí, una postura de control muy importante de la bicameral. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la agenda nacional que tiene la República Argentina en materia de narcotráfico? Porque la verdad es que no hay. No existe, como tampoco con el lavado del dinero. Ahora, en los otros aspectos, como por ejemplo tener un tribunal de enjuiciamiento cuya apertura la puede decidir un representante del Poder Legislativo, la mayoría la tiene la representación política. Tenemos también, como dije, el mecanismo de remoción. A mí ya en este aspecto no me parece que se esté hablando de control, sino que me parece que, y esto respondiendo al senador Páez, controles sí. Lo que no puede haber en la Procuración General y en la Defensoría General es un cogobierno. ¿Por qué? Porque la autoridad es una persona y tiene que ser una persona fuerte. Y de ese cogobierno no puede estar en manos ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque cualquiera de los integrantes del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo puede alguna vez ser imputado, o también puede pedirse una desestimación, porque esto también es algo que se tiene que entender, que un fiscal también puede desestimar algo, que llámese causa, la causa que sea. Bueno, mucho menos el tema de los traslados, también en manos de la bicameral, la creación de direcciones, la creación de procuradurías, porque esto prácticamente creo que sí son facultades administrativas. Con respecto al plazo, miren, si uno ve, cerrando, si uno ve el tema del plazo de los procuradores, la verdad es que los plazos que han sido, que han tenido el término de duración con un gobierno, no han investigado a los gobiernos de turno. Bueno, si le damos los 2/3 con las mayorías, hay que hacerlo fuerte y decir no puede ser reelegido. Todos los que han tenido términos de más de un gobierno, 6 años, 7 años, 8 años, hemos visto realmente problemas que se ven en algunas provincias donde se está aplicando, y vuelvo al ejemplo de Santa Fe, donde los fiscales por investigar terminaron todas las facultades y sus plazos en manos del Poder Legislativo, que es algo que se está revisando. Bueno, con esto terminé, un poco dentro de lo que se puede decir en pocos minutos. Bueno, muchas gracias, doctora Mónica.